Bien, ya desarrollaron los ejemplos, identificaron a qué tipo de posición pertenece. A ver, ok. El primer ejemplo nos dice índice inflacionario del mes pasado. ¿A qué tipo de posición pertenece? Yo voy a escribir aquí. Positiva, Miss. Positiva. ¿Por qué? La posición positiva se limita a la descripción de hechos económicos en un análisis objetivo, libre o sea, de un hecho en sí, Ya. específico. Y en este caso dice el índice inflacionario del mes pasado, o sea, un hecho, eso es algo que ya pasó. Ok, listo. Vamos con el siguiente ejemplo, la cotización del dólar para un día en específico, es decir, el valor del dólar para un día en específico. ¿Qué posición es? ¿Qué tipo de posición es? Positiva. Ya, ¿por qué? Porque es como un juicio objetivo en general, no está especificando más nada. Ah, ya. A diferencia de los de abajo. Ok, listo. A ver, déjenme poner otro color. Ya. Siguiente ejemplo. Índice inflacionario del mes pasado ha perjudicado al sector comercial. Es normativa. Ya, normativa, ¿por qué? Porque está detallando los elementos o los factores del índice inflacionario y que causó perjuicio. O sea, está detallando. Ah, ya del mes pasado ha perjudicado, dice, ¿no? ¿Verdad? Al sector comercial. Muy bien, listo. El crecimiento del PIB en el Así es. 2017 disminuyó la capacidad de compra de las personas con más bajos recursos. ¿A qué tipo pertenece? Los normativos. Normativa, ¿por qué? A ver, Con las personas de bajo recursos. normativa. ¿Qué más? ¿Por qué más? No solo para las personas de bajos recursos. A ver. A ver, chicos, ¿quién más quiere reforzar aquí la respuesta? Porque está detallando que el crecimiento del PBI del 2017 ocasionó una disminución en la capacidad de compra en las personas que cuentan con bajos recursos. Ya, bueno. A ver, aquí tienen 5 ejemplos más. Por favor, identifiquen cada uno de ellos y les vuelvo a preguntar. 4 minutos, ¿ya?
¿Ya tienen, chicos? Sí. A ver. Déjenme seleccionar. Ya, el primero dice, tasa de crecimiento El del primero es PIB. positivo. ¿Por qué? Porque se limita solo a una descripción de un hecho económico. Ya. O sea, general, nada más. Segundo dice, los sueldos se deberían incrementar en 10%. Normativa. Esa es normativa. Normativa. ¿Por qué? Que se emite en base a en base a algo que se ha estructurado, pues se ha hecho una investigación y se ha determinado que se deberían incrementar en un 10%. Ya. Demanda de un producto. Yo creo que normativa, Miss. ¿Por qué? Porque propone cómo debería de ser la realidad. Digo yo, está como sugiriendo, como proponiendo. Demanda de un producto. Bueno, la demanda de un producto es el consumo de un producto, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién tiene lo contrario? Yo pienso que es positiva porque solo se especifica en la demanda de un producto, pero no detalla la cantidad de la demanda, el producto de demanda, detalles de demandas, no hay. Correcto, es positivo, positivo. Muy bien, exacto. Nosotros no sabemos por qué puede haber mayor demanda en un producto o por qué un producto no puede tener mucho consumo, ¿ya? La tasa del IVA, Positiva, ¿ya? ¿Por qué? porque está describiendo solo algo, porque es general, porque está escribiendo algo nomás. Porque es solo la tasa del IVA y listo, ¿verdad? Claro. La siguiente dice, para mejorar la economía se deberían producir mayor cantidad de bienes de consumo. Normativa. Normativa. ¿Ya? Normativa, Miss. ¿Por qué? Porque detalla cómo es que se debería mejorar la economía. O sea, es bastante específica. Se deberían producir mayor cantidad de bienes de consumo. ¿Ya? Porque podría ser por eso, ¿no? ¿Verdad? También se podrían optar por otras medidas para mejorar la economía. ¿Sí? Entonces, estamos claros, chicos, con este tema, con las posiciones de la economía. Tenemos positiva y normativa. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por favor, me la hacen saber. Y si no hay, Todo pues claro. paso. Ya, listo. Vamos a ver en sí lo que son bienes, pero vamos primero a ver un poquito de un concepto de lo que son bienes y servicios como para despejar la duda. ¿Sí? Porque bienes y servicios no es lo mismo. A ver, Aaron, ¿me ayuda leyendo? Los bienes y servicios. Los bienes y servicios son aquellos que satisfacen una necesidad. La comida satisface la necesidad de alimentarnos, un móvil la necesidad de comunicarnos y de información, un coche la de transporte y una clase de economía cubre la necesidad de educación. La principal diferencia entre bienes y servicios es que los bienes son tangibles, es decir, los podemos tocar, comida, coche, móvil, pero un servicio es algo intangible, un partido de fútbol que cubre nuestra necesidad de ocio o una clase de economía. Correcto. Una de las grandes diferencias entre bienes y servicios es que, bueno, los bienes son tangibles, los bienes nosotros lo podemos encontrar en stock, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, qué sé yo, una mini tienda o una pequeña tienda, ¿no? ¿Verdad? Todos los productos que tiene esta tienda o todos los bienes que posee esta tienda están en stock, ¿no? ¿Verdad? Están ahí perchados, pues, para que se vayan, para que se exhiban y, pues, por ende venderse. En cambio, los servicios son intangibles, nosotros no lo podemos tocar, ¿sí? Pero sí lo podemos ver. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a solicitar algún tipo de asesoría o algún tipo
de servicio de limpieza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos servicios son intransferibles, ¿verdad? En cambio, los productos son transferibles. ¿Por qué? Porque si yo tengo galletas, obviamente yo voy a decir, les voy a repartir una galleta a cada uno de ustedes. Les puedo repartir, ¿no? ¿Verdad? El hecho de que el producto o el bien es tangible significa que yo voy a poder repartir o compartir con ustedes galletas. En cambio, por un servicio, no. Pues, por ejemplo, si yo contrato un servicio de limpieza, yo no voy a decir, bueno, a cada uno de ustedes les voy a repartir un servicio de limpieza. No, pues no, ¿verdad? El servicio de limpieza es intangible y este tipo de servicios, o más bien, los servicios no están en inventario o no están en stock, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no vamos a decir, bueno, voy a producir 20 servicios de limpieza. Nunca, ¿no? ¿Verdad? Simplemente estos servicios se van, o se crean o se prestan al momento en que nos están contratando. ¿Ya? Entonces, aquí, chicos, la diferencia entre bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, los bienes y servicios son todo aquello que nos satisface una necesidad. Si nosotros no percibiéramos o nosotros no presentáramos algún tipo de necesidad, simplemente nosotros, o más bien, simplemente no habría ni bienes ni servicios, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, los alimentos. ¿Por qué hay los alimentos? Porque nació, ¿no? ¿Verdad? Porque nace, nosotros tenemos esa escasez o presentamos esa necesidad de poder alimentar, ¿ya? Y así sucesivamente. En cambio, bueno, aquí tenemos los bienes, son tangibles, lo que es la ropa, móvil, comida. Y los servicios son intangibles, lo que es la educación, ¿no? ¿Verdad? La sanidad, el transporte, servicios de limpieza, servicios profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta aquí claros con lo que son bienes y servicios. Ahora sí vamos a ver nosotros lo que es bienes. A ver, me ayuda leyendo. A ver. Yo, Miss. Bueno. Ya, listo. Ya. La economía, el concepto de bienes hace referencia a aquellos elementos físicos que de alguna manera satisfacen necesidades humanas. Tenemos bienes según su grado de escasez, su función, su grado de transformación, la facilidad de acceder a ellos o su relación con la renta. Ok, gracias, Pablo. Bueno, entonces hay los bienes o hay los productos porque estos nacen a partir en el momento que nosotros presentamos escasez, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos ropa, toda nuestra ropa no nos queda o está viejita, entonces ahí nace la necesidad de nosotros poder comprar ropa nueva, ¿no? ¿Verdad? Ustedes, qué sé yo, se van un día de paseo y bueno, ya les dio hambre. Entonces, ¿ustedes por qué comen? Porque ya tienen esa necesidad, ¿no? ¿Verdad? Sienten esa escasez, tienen esa necesidad de poder alimentarse. ¿Ya? Entonces, estos son los bienes y aquí tenemos los tipos de bienes. Aquí tenemos grado de escasez, funcionalidad, grado de transformación, la facilidad de acceso y según la renta. En el grado de escasez encontramos los bienes libres y económicos. En la funcionalidad tenemos los bienes de consumo, bienes de inversión. Por ejemplo, bienes de consumo pueden ser ropa, los alimentos, ¿no? ¿Verdad? Los grados de transformación de los bienes intermedios, por ejemplo, los que sufren algún tipo de transformación, y los bienes finales son los que ya están listos para poder ser consumidos. Facilidad de acceso tenemos a los bienes públicos, privados y bienes de propiedad privada. Por ejemplo, bienes públicos, podemos hablar de los parques, de los complejos turísticos de algún municipio o del estado, ¿no? ¿Verdad? Los bienes privados, pues por ende ya son de personas privadas a los cuales no la mayoría de la gente tiene acceso a ellos, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de un complejo turístico que, qué sé yo, bueno, ese complejo lo creó la prefectura del Guayas, por decirlo así. Entonces, o por ejemplo, en Daule nomás, pues no, en el Malecón hay un parque acuático en Daule, si mal no lo recuerdo. Entonces, ese es un bien público, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos tienen acceso a él. Obviamente estipulan horarios, pero todos tienen acceso a él. Pero si estamos hablando de un parque acuático privado,
no todos van a poder acceder a él, simplemente personas limitadas o personas que tengan la capacidad o la facilidad para poder acceder a él, ¿ya? Entonces esos son los bienes públicos, bienes privados, y también los bienes de propiedad privada, pues que son igual que los bienes privados, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de propiedad, de una propiedad, asimismo a la cual no se tenga fácil acceso, o más bien todo el mundo no tiene acceso a ella. Y según la renta tenemos los bienes normales y los bienes inferiores. En los bienes normales tenemos los bienes superiores y también los bienes de primera necesidad. Aquí vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y aquí tenemos al primero. A ver, me ayuda leyendo Verónica. Miss, yo puedo ayudarle. Ya, a ver. Justamente. Silencio que voy a leer, por favor. Bienes según su grado de escasez. Si tenemos en cuenta su grado de escasez, podemos hablar de dos tipos de bienes. Bienes libres y bienes económicos. Bienes libres son de ilimitado acceso, de ahí su nombre. Esto significa que su acceso es libre y todo el mundo puede acceder a él. Un ejemplo, un bien libre es el oxígeno, el aire. Bienes económicos son bienes a los que no todo el mundo puede acceder, dadas sus características, por ejemplo, el petróleo. Ok, gracias, Verónica. Bien, entonces los bienes libres, el acceso es ilimitado. Por ejemplo, tenemos lo que es el oxígeno, el aire, qué sé yo, acceso a la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Estos son bienes libres a los cuales nosotros podemos acceder. Y los bienes económicos, pues, por ejemplo, tenemos el petróleo, qué sé yo, el oro, pueden ser algún tipo de minas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos son bienes ya económicos que no todos pueden acceder a él. Tenemos los bienes según su funcionalidad. A ver, Ellington, ¿me ayuda leyendo? Sí. Si atendemos a la funcionalidad de los bienes, podemos distinguir entre bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de inversión. Bienes de consumo hacen referencia a los bienes que utilizamos día a día. Por ejemplo, una moto, ir a algún restaurante o una casa. Bienes de inversión, también conocidos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción, son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, si nos compramos un ordenador porque es necesario para nuestro trabajo, o unos fondos a plazo fijo en el banco, etc. Ok, gracias. Bien, entonces estos son los bienes de consumo y de inversión, la verdad, los primeros que tenemos. Los de consumo, pues bueno, son los bienes que nosotros vamos a consumir, ¿ya? La moto, una bicicleta, un carro, son bienes que nosotros vamos a usar en el día a día, ¿no? ¿Verdad? Para ir a alguna parte, ¿no? ¿Verdad? Puede ser una casa, puede ser alguna oficina, algún departamento, etcétera. Estos son los bienes de consumo, los cuales nosotros hacemos uso de ellos o los cuales son útiles para nosotros. Y los bienes de inversión, pues, por ejemplo, tenemos fondos a plazo fijo, puede ser, qué sé yo, algún tipo de compra en acciones, compra de acciones, puede ser algún dinero puesto en póliza, ¿no? ¿Verdad? Entonces son bienes de inversión. ¿Por qué? Porque si yo pongo una X cantidad de dinero en póliza, obviamente si yo hoy puse, qué sé yo, $20,000 en el banco, ¿no? ¿Verdad? La póliza, para el día de mañana yo ya no voy a tener $20,000, ¿no? ¿Verdad? Aunque sea voy a tener $20,000 con un centavo, ¿ya? Pero es una inversión que en un cierto tiempo yo voy a ganar una X cantidad de dinero, ¿no? ¿Verdad? Esa cantidad que yo metí en el banco, ¿sí? Eso quiere decir que día a día ese dinero me va a ir pariendo o día a día ese dinero va a ir aumentando, ¿ya? Entonces estos son los bienes de inversión. Aquí tenemos los bienes según su transformación. A ver, me ayuda leyendo Melanie. A ver, bienes según su grado de transformación. También hemos mencionado los tipos de bienes según su grado de transformación. Podemos distinguir entre bienes intermedios o bienes finales. Bienes intermedios son materias primas. Son bienes que se utilizan para producir otro tipo de bienes, es decir, su vida no está acabada en el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina, ya que después no servirá para producir pan.
bienes finales, están ya preparados para ser consumidos, por ejemplo, el pan. Ok, entonces los bienes, bienes intermedios o materias primas. Ya ustedes saben que las materias primas es el material o la materia del cual va a sufrir un proceso de transformación. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí nos enfocamos en la harina, ¿no? ¿Verdad? Que a pesar de que la harina ya pasó su proceso de transformación para llegar a la etapa o al punto de harina, esta más después nos va a servir para producir pan, empanadas o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces estos son los bienes intermedios, es decir, que a pesar de que ya sufrieron un proceso de transformación, estos pueden igual volver a sufrir otro proceso de transformación y poder tener un producto final. Y los bienes finales son los que ya están listos o aptos para el consumo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el pan, por ejemplo, puede ser alguna comida que ya vendan en los restaurantes ya preparada, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, el verde. Cuando nosotros plantamos el verde, todavía no tenemos verde, pero llega un punto en que ya se cosecha, ¿no? ¿Verdad? Y se procede a venderlo. Pero el verde, a pesar de que nosotros ya lo cosechamos, nosotros lo podemos hacer que bolón, tortillas, rifles, patacones, ¿no? ¿Verdad? Entre otras cosas. O sea, ahí se convertiría en un bien final o en un producto final que ya está listo o apto para ser consumido. Tenemos los bienes según su facilidad de acceso. ¿Me ayuda leyendo, Aarón? Bienes según su facilidad de acceso. También podemos distinguir los bienes según la facilidad para acceder a ellos. Podemos diferenciar entre bienes públicos, privados y de propiedad privada. Bienes públicos son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad en general. Por ejemplo, un colegio. Bienes privados son los menos accesibles porque solo pueden ser utilizados por sus dueños. Por ejemplo, una casa. Bienes de propiedad privada son bienes de dueños particulares, pero destinados a ser utilizados por el público en general, como por ejemplo un hotel. Muy bien, listo, gracias. Bien. Entonces, como la palabra lo dice, bienes públicos ya saben que son los bienes del Estado o los bienes de una sociedad, por ejemplo, un colegio, una escuela, una universidad, algún parque, entre otras cosas. Los bienes privados, pues estos de aquí, la accesibilidad a estos son limitados, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos una casa, alguna piscina, algún complejo privado, etcétera. Y los bienes de propiedad privada nos dice que son bienes de dueños particulares, pero están destinados al público general, a ser utilizados por el público en general. Por ejemplo, puede ser un hotel, ¿sí? Entonces, estos son los bienes según su facilidad de acceso. Tenemos los bienes según la renta. A ver, me ayuda leyendo, por favor. A ver, Ignacio. Bueno, Hola. bienes, ¿qué le los bienes de la renta? Todo. Ya. Bienes de la renta. Finalmente, una de las distinciones más importantes son los bienes según la renta. Es decir, la demanda de bienes según la renta disponible. Podemos diferenciar en este apartado entre bienes normales y bienes inferiores. Bienes normales. Su demanda aumenta porque aumenta la renta de las personas. Se da en la mayoría de los bienes, por ejemplo, unos zapatos. Dentro de los bienes normales debemos distinguir otros dos tipos. Los bienes de lujo superiores. Su demanda aumenta de manera más rápida que lo que hace la renta de los consumidores. Se da sobre todo en los servicios de ocio. Los bienes de primera necesidad. Su demanda crece en un ritmo menor a lo que se hace la renta de los consumidores. Por ejemplo, el pan. Bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye mientras la renta de los consumidores aumenta. Esto se da porque al tener más la renta, los consumidores prefieren productos de mayor calidad. Por ejemplo, la comida rápida, los coches de segunda mano, etc. Ok, gracias, Aarón. Bien, entonces según la renta tenemos bienes normales, de lujo superiores, bienes de primera necesidad y bienes inferiores.
En los bienes normales tenemos, por ejemplo, el uso de los zapatos. Dentro de los bienes normales podemos distinguir otros dos tipos, que son los bienes de lujo superiores y los bienes de primera necesidad. Los bienes de lujo superiores, bueno, nos dice que se da sobre todo en los servicios de ocio, y los bienes de primera necesidad son, por ejemplo, los alimentos, ¿no? ¿Verdad? El pan, la papa, cebolla, pollo, carne de cerdo, carne de res, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Esos son consumos de primera necesidad, especialmente los alimentos. Y los bienes inferiores nos dice que son, por ejemplo, las comidas rápidas, los coches de segunda mano, asimismo las motos de segunda mano, etcétera, etcétera. Los servicios como bienes económicos. A ver, me ayuda leyendo Manuel. Los servicios como bienes económicos. Los servicios como bienes buscan satisfacer las necesidades de los individuos. En general, hacen parte de la actividad económica del sector terciario, de la economía en donde se brindan diferentes servicios como educación, banca, seguros, salud, comunicaciones, transporte, seguridad, entre otros. Los servicios son considerados intangibles, es decir, el equivalente no material de un bien. También se consideran heterógenos. Así, dos servicios nunca serán iguales. Hoy en día, el comercio de servicios representa la mayor parte de las actividades de una economía. Además, su desarrollo impulsa el crecimiento de muchas economías en el mundo. Ok, gracias. Bien. Pues estos son los servicios como bienes económicos, ¿ya? Nos dicen que los servicios nunca serán iguales. ¿Por qué? Porque puede ser que yo preste servicio de limpieza y puede ser que Melanie también preste un servicio de limpieza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, puede ser que ella lo haga de una manera y yo lo haga de otra manera. Pueden ser similares los servicios, pero puede ser similar, ¿no? ¿Verdad? Pero va a variar en la forma en cómo se presta el servicio, ¿ya? Entonces, los servicios como bienes económicos también hoy en día ya cambia la economía del mundo. Por ejemplo, ya se está viendo lo que son las empresas electrónicas, ¿no? ¿Verdad? Las que generan ventas solamente por internet, ¿sí? A través de internet, a través de páginas web, entre otras. Vamos a ver aquí lo que son las necesidades, ¿sí? A ver, me ayuda leyendo. A ver, Michelle. Michelle dijo, disculpe. Sí, ya. Sí. Las necesidades. Una necesidad es la sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Es decir, para que tengamos una necesidad debemos sentir que algo nos falta y además querer acabar con esa necesidad. Pero no debemos confundir la necesidad con los bienes y servicios que permiten satisfacerla. Por tanto, si desea una videoconsola, tiene que tener claro que la videoconsola no es una necesidad en sí misma, sino que es un bien que te permite satisfacer la necesidad de entretenimiento. Ok, entonces la necesidad es el deseo de satisfacer algo. La necesidad es el deseo de querer adquirir algo, ¿ya? Entonces aquí nos dice que los bienes y servicios, bueno, no hay que confundir, ¿sí? Los bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, estos bienes y servicios nacen a partir de ¿qué? De una necesidad, ¿sí? Nacen a partir de ¿qué? De un deseo. Por ejemplo, si yo veo que mi casa está sucia, entonces obviamente en ese momento ya me nace o nace más bien la necesidad de poder solicitar un servicio de limpieza. Cuando a ustedes les da hambre, ¿no? ¿Verdad? Entonces en ese momento ya les nace la necesidad de poder adquirir algún bien o algún producto alimenticio, ¿ya? Entonces las necesidades nos permite satisfacer algo que nosotros deseemos en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. ¿Ya? ¿Qué son los recursos? Los recursos son tenemos lo que son los recursos naturales, trabajadores y el capital físico.
Estos tres cositas o estos tres materiales o estos tres ítems pertenecen a los recursos. Tenemos recursos naturales, trabajadores y capital físico, que si mal no lo recuerdo ya lo vimos. Entonces, a través de estos recursos, a través de los recursos naturales, a través de los trabajadores y a través del capital físico, se producen ¿qué? Se producen los bienes y se producen los servicios, ¿no? ¿Verdad? Que los bienes serían los alimentos, vehículos y ropa. Y los servicios serían reparaciones, charlas de economía, servicio de educación, de limpieza, servicios profesionales, etc. ¿Ya? Entonces, estos bienes y servicios buscan satisfacer ¿qué? Las necesidades, ¿sí? ¿Qué necesidad serían? La necesidad de qué? De alimentarse, de transportarse, la necesidad de vestirse, de arreglar objetos, la necesidad de educarse, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos, ¿por qué? Porque nos nace, ¿no? ¿Verdad? Porque tenemos esa necesidad de ¿qué? De querer superarnos, ¿no? ¿Verdad? De querer ser profesionales, de querer tener nuestro título profesional. ¿Ya? Entonces, así es como se van dando estas cosas. Primero los recursos, luego de los recursos se producen los bienes y servicios, que estos de aquí buscan satisfacer las necesidades, ¿ya? Entonces, esto es en base a lo que es de este tema, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Por favor, me la hacen saber para poder despejarles la duda. Y si no hay, paso. Aquí tienen ustedes una actividad. Realizar en base a la bibliografía sugerida un resumen de mínimo una carilla donde se presenten las diferentes formas de bienes. También realizar un mini caso, por lo menos dos cuartillas que incluyan los conceptos de producción, especialización e intercambio. ¿Ya? Bueno, eso de entregar impreso no, pero lo van a subir en la plataforma. ¿Ok? Tienen que hacer un resumen de una página, por lo menos, ¿ok? Donde ustedes vayan a presentar o a plantear las diferentes formas de bien. Ya lo vimos. Y también, aparte, van a realizar un mini caso, ¿sí? Donde van a incluir los conceptos de producción, especialización e intercambio. ¿Estamos? Miss, perdón, ¿podría no sé, aclararnos un poquito más lo de incluir los conceptos de producción, especialización e intercambio? Claro. Por ejemplo, ya ustedes detallan lo que son los diferentes tipos de bienes, ¿ya? Entonces, aparte en una hoja, obviamente van a subir un solo archivo. Van a poner los conceptos de producción, bueno, qué es la producción, cómo nacen los bienes y los servicios, ¿ya? Y la especialización e intercambio, es decir, cómo se intercambian los productos o los servicios en el mercado, ¿ya? Cómo llegan los productos a nuestras manos. Sí, sí me explico. Por ejemplo, me invento, en el intercambio, bueno, hay una fábrica que produce, bueno, qué sé yo, los helados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacen? Nosotros, ¿cómo accedemos a los helados de esa fábrica? Pues esa fábrica obviamente va a tener sus puntos de venta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde qué? Donde que sus puntos de venta, pues van a ir los consumidores a adquirir estos helados. Entonces, es como que más o menos de esa manera en que se dan los intercambios de productos, ¿no? ¿Verdad? Yo adquiero un producto, pero obviamente voy a cancelar con dinero, ¿sí? ¿Está claro, Pablo? ¿Alguien más? Ya, Miss, listo. ¿Alguna Sí, otra ya se me duda? aclaró la idea. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Hasta cuándo se puede enviar? A ver, lo van a poder subir hasta el miércoles 12 del día. Listo, gracias. Ok. Voy a tomarles asistencia. Hasta mientras, por favor, copien la actividad que tienen que hacer.
Alarcón, Guayamabe. Ah, no, no son ustedes. No, no. Alcibar Tenorio. Ahí está. Alvarado Martínez Arón. Presente, licenciada. Ya. Burgos Maldonado Natalie. Ahí está. Cabrera Navarrete George Paul. Era el compañero que no se le escuchaba el audio. Ah, ya, ok. Castro Alvarado Miley Alexandra. Esa chica creo que solo arrastra la materia de estado financiero. Creo que sí, porque falta más tiempo. Ya. Ajá, Castro sí. Coloma Ignacio. Presente. Goya Ruiz Juan. Presente, ingeniero. López Fajardo Ana. Presente, Miss. Mejía Alvarado Melanie. Presente. Mota Chévez Jair. Presente, ingeniero. Noriega Candelario Anayeli. Presente. Ya. Orellana Zamora Melissa. Presente. Pluas Alvarado Giancarlos. Presente. Quintuña Vergara Verónica. Presente, Miss. Ya. Ronquillo Vázquez Byron. Está. Ruiz Alvarado Ellington. Presente, ingeniera. Sánchez Pinargote Pablo César. Presente, Miss. Ya. Vélez Alvarado Carla. Presente, Miss. Ah, sí, estás. Iba a decir que tenías problemas. ¿Me escucha? Vergara Sí, es que Ocampo me Dani. bota. Tengo la cámara apagada. Presente. Presente. Ok. A ver. Ok, listo. A ver, chicos, ¿ya copiaron la tarea? Sí, Miss. Ya listo. Yo en este momento la voy a habilitar en la plataforma para que ustedes la puedan subir, ¿sí? Lo pueden subir en cualquier formato. Ya les había comentado, pero igual les recuerdo. Puede ser digital por favor en PDF, ¿sí? Para que no pese mucho. O si no, para los que vayan a hacer a mano, lo pueden hacer y lo toman una fotito súper nítida, ¿ok? Y si son 2 fotografías, pues ahí la tratan de pasarla a un solo archivo, ¿ok? ¿Preguntas, chicos? Pues si no hay, a ver, le voy a pasar el rol a la Miss. Buenas noches, Miss, ¿cómo está? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Hola, Miss, buenas noches. Disculpe, me botó Zoom de la clase. ¿Ya le pasé el rol? ¿O no? No, Michelle tiene el rol. Por favor, pásele a la Miss Marlene. Ya listo, ya le paso.
Ya, listo. Bueno, gracias chicos. Nos vemos Dios mediante el día lunes. Que tengan una bendecida semana, ¿ok? Gracias, Miss. Nos vemos.